carta, lección 12, el contexto remoto. Y en el capítulo tenemos el contexto del libro y también el contexto del párrafo. Esto es donde aclaramos muchas cosas en muchos libros y muchas partes de la Biblia. En capítulo 2, de nuevo, los subtítulos no son inspirados, ¿no? Pablo no escribió eso, pero nos da una idea, porque en mi Biblia dice instrucciones sobre la adoración. Y es exactamente de lo que habla Pablo. Entonces ese subtítulo no es inspirado, pero sí es correcto también. Y lo que Pablo habla en los primeros 8 versículos son acerca de asuntos de adoración. Lo voy a leer rápidamente los versículos 1 a 8 porque no hemos cubrir esa parte. Y capítulo 2 solo tiene 15 versículos. Entonces voy a leer de mi Biblia aquí. Estoy leyendo del nuevo versículo internacional. Dice así. Primera de Timoteo 2:1 en adelante. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Ok. Y la Reina Valera es casi igual en esos asuntos de traducción, pero es lo mismo. El asunto de Pablo en capítulo 2 es una introducción. Él empieza con el contexto de adoración, dando gloria a Dios, mediador Jesucristo, y el rol de Pablo de dar la palabra, de ser una persona enviada a los gentiles para enseñarles. Y después empieza a enseñar, porque muchas de las personas en Éfeso con quien Timoteo está enseñando son gentiles. Había judíos también en Éfeso, pero es una mezcla. Éfeso fue muy mezclado y Pablo les está enseñando acerca de cómo hacer ese contexto. Sin embargo, cuando leemos el resto del libro de Primero de Timoteo, y les voy a dar tiempo porque este video es para anexo para ayudarles. Primero de Timoteo, Primero de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, vamos a ver en el contexto del libro. Y ahora estamos avanzando del contexto inmediato al contexto del libro. Y no tenemos tiempo para leer todo el libro. Vamos a ver algunas cosas. Las mujeres tenían problemas en su contexto cultural. En el comienzo de su primera carta a Timoteo, Pablo escribe, y estoy hablando de más o menos 1 Timoteo 1, versículos 3 y 4, Pablo empieza un aviso con muchos de los falsos maestros que infiltraban la iglesia y lugares de liderazgo. Es posible que en este problema haya sido la conexión de las influencias paganas que se oponían a la obra de Dios, porque Lucas, el discípulo de Pablo, menciona que cuando ellos fueron a Éfeso en Hechos 19, 23 a 41, que los que estaban haciendo los ídolos, los comerciantes, casi mataron a Pablo. Entonces, esas personas todavía van a estar en Éfeso. Aprendemos un poco del contexto cultural ahora, de lo que está pasando en Éfeso, y podemos tener la idea, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene que ver esas cosas? Y uno de los asuntos del contexto de Primera y Segunda de Timoteo, más que nada, es la idea de falsos maestros. Es un tema que se repite Pablo a través. Pablo está escribiendo a un pastor joven, un pastor nuevo, dice,
Timoteo, hijo mío, Timoteo, eres como mi hijo, te amo mucho. El asunto es esto, hay muchos falsos maestros y tienes que cuidarte de eso. Y empieza a hablar de los líderes. Cuidado en los líderes, en los obispos, en los diáconos que estás levantando. Y aquí son algunos requisitos que yo te voy a dar para buscar gente buena, para evitar los falsos maestros. Y eso es algo que no discutimos acerca de Timoteo. Pero cuando llegamos al papel de la mujer en Timoteo, llegamos a un problema, porque vemos que hay problemas con el contexto de una mujer que tiene liderazgo en la iglesia. Y Pablo le dice también, Timoteo, no dejo que las mujeres enseñen. ¿Por qué? Y voy a leer algo de 1 Timoteo 1, y dice así, 1 Timoteo 1:3. Al partir de Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atenciones a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Después, en capítulo 4, estoy yendo al contexto remoto ahora del libro, leemos en 4:3, está hablando de hipócritas. Y 4:3 dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acciones de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable. Y si reciben con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Y está hablando de la idea de imponer reglas, tal vez las reglas las reglas de la ley levítica acerca de no poder comer ciertas comidas. Y después, en capítulo 5, empieza a tocar otro problema. Y capítulo 5 dice cómo tratar viudas, ancianos y esclavos. Y dice así, versículo 5:1, voy a leer los primeros 5 versículos, y dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas, interesante, que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprenden primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y corresponden así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, ojo, versículo 6. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables, que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Voy a adelantar un poco a versículo 11 y 12. Dicen, no incluyes en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando tengo esto subrayado, sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse, así resulten culpables de faltar a su primer compromiso. Y lo que vamos a ver más adelante, y en versículo 14 dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Versículo 15. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Podemos leer todo el libro, pero hay un tema que está pasando por el libro de 1 Timoteo y vemos que toca el mismo problema en su segunda carta de 2 Timoteo. Pablo tiene un problema especialmente con las viudas jóvenes. ¿Por qué va a haber un problema con viudas jóvenes? Porque ellas querían casarse, ¿no? Sí. Y ahí dice en el versículo también, se rebelaban contra Cristo. Exactamente. ¿Por qué una viuda joven quiere casarse? Que ellos necesitaban de un esposo, ¿no? ¿Por De qué alguien que necesitan un les esposo? suplía económicamente. Eso, la mujer del primer siglo y también antes de Cristo
la mujer no podía proveerse por sí mismo. Era posible, pero no era muy común. Entonces pensamos, una jovencita se casa, tiene 25 años, algo así, joven todavía. Su esposo muere. Ella ha salido de la casa de su padre y está ahora bajo la cobertura de la casa de su esposo. Ella no, una vez que ha salido de la casa de su padre, está bajo la cobertura de su esposo. Si su esposo muere, no tiene cobertura para nada y no tiene nada para proveer económicamente. Y muchas viudas, y más muchas mujeres divorciadas, en esa cultura, en ese tiempo, secularmente y también entre los judíos, se convertían a ser prostitutas, porque era la única manera de proveer algún ingreso económico para ellas. Un ejemplo muy fácil y muy conocido, Tamar, la nuera de Judá. Ella se casó con uno de los hijos de Judá. Y el hijo de Judá murió y no tuvo hijos. Entonces, ella fue pasado al siguiente hermano. Eso fue la cultura. No es un principio bíblico, es un principio cultural. Pero ella tenía que casarse con el siguiente hermano. Y tampoco tuvo hijos. Y se murió. De hecho, y después, el último, y eso ya pasando, vemos un patrón. Al último, Judá era un niño pequeño, un jovencito, no estaba listo para casarse. Y ella era mayor, pero culturalmente tenían que unirse eventualmente cuando él llegó a la edad. Y Judá no quería que pasara porque tuvo miedo de que tal vez ese hijo también va a morir si se casa con esa mujer. Entonces la expulsaron casi y ella tenía que vivir y se vistió como prostituta. Engañó a Judá, que estaba viviendo pecaminosamente porque se unió con una prostituta. Y pidió una presa algo que era suyo como para su garantía, para su pago. Y eventualmente ella llegó, pero como Tamar, y Judá no quería reconocerla. Dijo, no, mira, yo tengo esto que me has dado. Y, ya. Entonces se dio cuenta. Y de Tamar, de la línea de Judá, eventualmente llega el linaje de Cristo. Pero Tamar es un ejemplo. Ella era viuda, joven, no tuvo hijos. Y quería casarse porque porque Tamar había salido de la casa de su padre. Pero de estar bajo la casa de Judá o sus hijos ya no había nada, entonces ella tenía que hacer algo para proveer, para poder comer. Pablo está hablando de mujeres así. Están buscando un esposo, necesito un esposo, necesito un esposo, necesito un esposo. No solamente por las razones emocionales, también habla de razones de pasión, pero también de razones culturales en la economía. Sin embargo, tenemos viudas jóvenes en la iglesia en Éfeso y Timoteo necesita saber tratar de ellas. Lo que es interesante es que las mujeres se están lanzando a cualquier hombre. Y eso es muy común, especialmente cuando una mujer no tiene, por ejemplo, las jovencitas hoy que no tienen ejemplo de un padre en su vida, muchas veces ellas se visten inapropiadamente para atraer la atención de alguien, ¿verdad? Es como muchas chicas y estadísticamente una chica que no tiene padre o alguien que cumple el rol de un padre en su vida, un abuelo, un tío o alguien que le da ese amor masculino, pero amor puro, no amor perverso, algo así, que le da el autoestima de la madre es algo, pero también es necesario del padre. Para que haya un hombre en su vida que le dice, te amo, eres preciosa, eres hermosa, eres bonita, eres una mujer importante, para dar ese amor a la chica. Muchas veces las chicas cuando faltan eso, ellas buscan eso en otros lados. Y cuando buscan eso en otros lados, estoy hablando del contexto aquí cultural, y eso es algo que del ser humano, de la psicología, no es algo solo de cultura. La mujer busca eso de cualquier lugar. Cuando una chica se viste con minifalda, con algo inapropiado, atrae la atención de los hombres. Y a la chica le gusta la atención de los hombres. Pero el problema es que esa atención que ella recibe no es la atención que necesita, es la atención incorrecta.